obediencia, escrito por Arthur W. Pink, 1886-1952, David Martin Lloyd Jones, 1899-1981, Hugh Martin, 1822-1885, Stephen Ting, 1800-1885, Charles H. Spurgeon, 1834-1892, Stephen Charnock, 1628-1680, Richard Barcelos. Narrado por Ezequiel Romero. Copyright 2021. Felipe Chavarro Polanía, Inc. Producción Copyright 2021. Felipe Chavarro Polanía, Inc. La ley de Dios y la obediencia. Stephen Ting, 1800-1885. Bienaventurados los que cumplen sus mandamientos, para que tengan derecho al árbol de la vida, y entren por las puertas en la ciudad. Apocalipsis 22:14. La salvación que el Evangelio proclama al hombre es totalmente gratuita. Un principio fundamental de ella es este: no es por obras, para que nadie se jacte. Efesios 2:8-9. Dios nos ha salvado, no por obras de justicia que hayamos hecho, sino según su misericordia. Tito 3:5. Sin embargo, la seguridad se expresa con igual solemnidad y precisión. Sin santidad, nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Se convierte, por tanto, en un tema muy importante que debemos considerar. ¿Cuál es el valor de la obediencia del hombre? La salvación del pecado, que ofrece la vida eterna y la felicidad en esa vida, es la gran promesa del Evangelio y el objeto al que el Evangelio conduce nuestros deseos y esfuerzos. Para alcanzar esta bendición, nos insta a olvidar las cosas que quedan atrás. Filipenses 3:13. A considerar todas las demás cosas como pérdida. Filipenses 3:8. A no mirar las cosas que se ven y son temporales. Segunda de Corintios 4:18. Pero si bien ofrece esta salvación gratuitamente por la gracia de Dios, solo abre un camino para alcanzarla, una sola vía, que se llama el camino de la santidad. Isaías 35:8. Esto se nos presenta en nuestro texto. Los que cumplen los mandamientos de Dios tienen derecho al árbol de la vida y pueden entrar por las puertas en la ciudad. Una consideración del valor de la obediencia del hombre a los mandamientos divinos requiere que comprendamos el carácter bajo el cual se exige esta obediencia y el efecto que ha de producir en nuestra condición eterna. 1. No es la causa meritoria de nuestra salvación, ni la cosa por la que Dios nos salva en ningún grado. Somos salvados por la gracia y no por nosotros mismos. Ninguna obediencia podría tener el efecto de merecer la vida, sino esa obediencia sin mancha que la ley requiere. El único mérito que ha merecido y reclamado la salvación para nosotros, o puede hacerlo, es esa obediencia del Señor Jesús, que ha cumplido realmente la ley. Y ésta se nos ofrece como un don gratuito de la gracia de Dios cuando estamos pereciendo bajo la condenación del pecado. Todo lo que Dios respeta en nosotros en el otorgamiento de esta salvación es nuestra necesidad y miseria. Porque cuando aún éramos débiles, a su debido tiempo Cristo murió por los impíos. Romanos 5:6. Esta obediencia hasta la muerte nos ha obtenido el derecho al árbol de la vida y a la entrada en la ciudad de Dios. Por ello Jesús se ha convertido en el autor de la salvación eterna para todos los que le obedecen. Hebreos 5:9. Nuestra propia obediencia a los mandatos de Dios, nuestro Salvador, no es, por lo tanto, la consideración por la que Dios nos otorga la vida eterna o nos da derecho a la seguridad y al disfrute de su pueblo. 2. Pero aunque no sea la causa meritoria de nuestra salvación, es el antecedente y la preparación indispensables para su culminación en la gloria eterna. Y así se nos exige. Esta renovación de nuestra naturaleza en el carácter del cielo y la semejanza de Dios es el método de nuestra preparación para el disfrute de la presencia de Dios en el cielo. El asunto del cielo es la sumisión incondicional y eterna a la voluntad de Dios. Para esto, la creciente santidad del cristiano en la tierra lo educa y prepara cada vez más.
Los que han vivido y los que mueren para el Señor descansan en la hora de su muerte de sus trabajos terrenales, pero sus obras los siguen, no sólo como evidencia de su carácter, sino como el comienzo de esa vida de perfecta obediencia a Dios y de cordial deleite en su presencia y gobierno, en la que han de ocuparse para siempre. Jesús es el camino que conduce a la vida, y la santidad de sus siervos es su andar en este camino de la provisión divina. No hay otro método en el que podamos estar preparados para la gloria. El que quiera deleitarse en la contemplación eterna de la majestad y la gloria de Dios, no debe acostumbrarse aquí a amar las tinieblas en lugar de la luz, o a entregarse a obras que son malas. Nuestro cumplimiento de los mandamientos de Dios es un viaje hacia su descanso, un camino de vida, y el valor y la influencia de esta obediencia se manifiestan en el hecho de que es necesariamente, en la naturaleza del caso, el preparativo y el antecedente indispensable para la gloria que este descanso propone. 3. La obediencia a los mandamientos de Dios se nos exige bajo el Evangelio como una deuda de gratitud a Cristo y una evidencia de nuestro amor por Él. Este es el motivo de la obediencia cristiana que Jesús nos ofrece cuando dice: «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Juan 14:15. El verdadero amor a Cristo nos obligará a vivir, no para nosotros mismos, sino para aquel que murió por nosotros y resucitó para llevarnos a Dios. Primera de Pedro 3:18. Hemos sido comprados por Él con un precio para que podamos glorificarle en nuestros cuerpos y nuestros espíritus que son suyos. Él nos impone como argumento y evidencia de amistad hacia Él, que lo sigamos en una vida de santidad y nos esforcemos por caminar en sus pasos. Él quiere atarnos aquí con esas cuerdas de amor que nos sostendrán por toda la eternidad. Quiere tratar con nosotros, no como vasallos y siervos a los que puede gobernar como le plazca y ordenar según su voluntad, sino como compañeros y amigos elegidos, en los que se deleitará para siempre, y cuyos corazones quiere unir ahora a esa santidad y pureza, en la que desea que brillen eternamente para su honor. Nuestra conformidad con Él y la imitación de su vida es la evidencia que Él pide de nuestra gratitud por su misericordia y nuestro amor por su carácter. Si hemos sido hechos partícipes de su redención y somos uno con Él en los lazos de un pacto eterno, así la gratitud necesaria y constante de nuestros corazones se manifestará. Será el propósito de nuestras mentes agradecidas caminar en caminos de santidad ante Él. Y la importancia de esta gratitud por el don indecible de Dios indica el valor y la influencia de esta obediencia a los mandamientos divinos que se requiere de nosotros bajo el Evangelio. 4. Nuestra obediencia a los mandamientos divinos se requiere como evidencia de nuestro carácter cristiano y de nuestro título a la herencia del pueblo de Dios. Multitudes pueden decir: «Señor, Señor, ábrenos, hemos comido y bebido en tu presencia, y has enseñado en nuestras calles». Lucas 13, 25, 26. A lo cual la respuesta debe ser: «No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos». Mateo 7:21. El título de la recompensa, la vida eterna, es la obediencia perfecta del Señor Jesús. El que tiene al Hijo tiene la vida. Primera de Juan 5:12. Pero la evidencia de que este título nos ha sido conferido y de que esta obediencia perfecta se hace nuestra por medio de la gracia está en el poder renovador del Espíritu Santo, por el cual somos sellados hasta el día de la redención. Efesios 4:30. Por ningún otro testimonio puede establecerse nuestro título. Vana es cualquier afirmación de nuestro derecho al árbol de la vida o a la reclamación de una entrada en la ciudad de Dios, mientras haya una ausencia de esta única evidencia por la cual el pueblo de Dios es conocido. El que dice que permanece en Él debe también andar así como Él anduvo. Primera de Juan 2:6. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no hace la justicia no es de Dios, y el que no ama a su hermano. Primera de Juan 3:10.
Por la fe que acepta y descansa en Jesús como nuestra justicia y redención, somos justificados y hechos herederos de la gloria. Pero ningún hombre puede dar una prueba de la posesión de la fe que justifica, a menos que demuestre por sus frutos que hay una obediencia en la santidad, un obrar por amor y una victoria sobre el mundo. Un seguidor impío de Jesús es una contradicción manifiesta. El valor de esta evidencia de nuestro interés y unión con Cristo indica el valor de nuestra obediencia a los mandamientos divinos. Nuestra obediencia a la ley divina es necesaria para traer la seguridad de la salvación a nuestros propios corazones. No hay ningún método posible por el cual un hombre que se entrega al pecado voluntario pueda estar justamente asegurado de la seguridad de su propia alma. Suponer que es posible es suponer que obtiene seguridad de lo que no existe. No hay paz, dice mi Dios, para el impío. Isaías 57:21. Aunque la obediencia del hombre no es el fundamento de su esperanza está coordinada con su obediencia. Y no puede haber esperanza para un hombre desobediente, a menos que se convierta de su pecado y se renueve a la santidad en todo el carácter de su alma, se perderá para siempre. Para un hombre así, retener una supuesta seguridad es entregarse a creer una mentira. La obra del Espíritu en el corazón es la evidencia del interés del hombre en las promesas del Salvador y necesariamente la medida de su propia seguridad de esperanza. El valor de su obediencia, que el Espíritu produce así en él, se mide por lo tanto por el valor de la seguridad de la esperanza, de la cual es la evidencia y la prueba, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Primera de Juan 3:24. Nuestra obediencia a los mandamientos divinos es necesaria, porque este es el mandato absoluto de Dios. Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Primera de Tesalonicenses 4:3. Él ha conectado absolutamente la obediencia del hombre con la seguridad del hombre, y no pueden separarse. Él requiere que lo glorifiquemos en las buenas obras que ha ordenado de antemano, para que andemos en ellas. Efesios 2:10. Todo lo que Él ha deseado o revelado, ordenado a otros o hecho Él mismo, es para poder hacer que los seres rebeldes e impíos sean una vez más perfectos en santidad según su propia imagen. Para esto su amor ha trabajado. Para esto su gracia ha sido ejercida y desplegada. El camino de la santidad es, por la voluntad de Dios, el camino de la gloria. Y el valor y la influencia de la obediencia del hombre bajo el Evangelio se muestra en el hecho de que esta es la ofrenda que Dios requiere y que sólo Él aceptará del hombre. Tenemos en estos puntos claramente expuestos ante nosotros el efecto de la obediencia del hombre a Dios sobre su condición eterna. El texto declara que los que cumplen sus mandamientos tienen derecho al árbol de la vida y a entrar por las puertas en la ciudad. Son bendecidos y felices porque están en posesión de este derecho. No es que su derecho se base en esta obediencia, pero esta obediencia es la evidencia de su carácter, la marca de su condición, la prueba de que han recibido tales privilegios como el indecible don de Dios. Si estuvieran desprovistos de esta obediencia, no podrían dar evidencia de su asociación con Cristo en los privilegios de su reino. Y su valor se manifiesta en el hecho de que es indispensable para la seguridad de sus almas y para su posesión de la vida eterna. Aquí, pues, vemos quiénes son los verdaderos candidatos a la gloria y la dicha del reino de Dios. Son aquellos que están creciendo en santidad espiritual, madurando en una piedad profunda y humilde, y adquiriendo cada día más del bendito y encantador espíritu del Redentor de los hombres. Han sido liberados de la condenación de la ley y del castigo debido al pecado, pero la ley, como una regla de vida, ha sido escrita en sus corazones. En conformidad con ella están produciendo los frutos del Espíritu y han crucificado la carne con sus afectos y lujurias impías. Gálatas 5:24. Nuestra confianza en la esperanza y nuestra paz en la creencia siempre aumentarán o disminuirán con la conformidad real de nuestro carácter, con la voluntad de Cristo y nuestra vigilancia y devoción para lograr esta conformidad con Cristo. Debemos crecer en gracia si queremos abundar en consuelo y esperanza.
Para estar con Cristo y despertar en su semejanza, debemos adquirir aquí una entera renuncia a nosotros mismos y una simple unión con Él. Mientras avanzamos en el camino de la obediencia, aunque nuestras debilidades e imperfecciones son muchas, sin embargo, siendo de una sola mente y deseando solo llegar a ser como aquel a quien amamos y seguimos, nos estamos preparando para entrar por la puerta en la ciudad. El Salvador pasará por nuestras debilidades, sanará nuestras recaídas y mirará el motivo y el propósito por el que hemos sido guiados, no las imperfecciones que han marcado la realización de los mismos. Nos aceptará de acuerdo con lo que tenemos, mientras que todo lo que teníamos ha sido alegremente entregado por Él. Nos pedirá que vengamos como los benditos de su Padre a recibir el reino preparado para nosotros desde la fundación del mundo. Mateo 25:34. The Lectures on the Law on the Gospel. Solid Ground Christian Books. www.solidground-books.com. Stephen Ting, 1800-1885. Ministro episcopaliano y autor. Nacido en Newburyport, Maryland, Estados Unidos. Los legalistas enseñan que los creyentes están bajo la ley, incluso como pacto de obras. Los antinómicos, por el contrario, afirman que los creyentes no solo no están bajo la ley como pacto, sino que ni siquiera están bajo ella como regla de conducta. Estas dos afirmaciones no son más contrarias la una a la otra que ambas a la verdad, tal como es en Jesús, John Colquhoun.